Y el tema que vamos a empezar se llama una dependencia totalmente de Dios. Hoy en día, hermanos, podemos ver a mucha gente estresada. Hoy en día el mayor enemigo de la gente es el estrés. Y usted no me puede dejar mentir, porque en realidad es el estrés lo que más carga la vida del ser humano. Pero hay una característica que entre el hombre avanza más en su vida, más se estresa. El hombre, entre más avanza tecnológicamente, científicamente, intelectualmente, todo lo que usted quiera, los avances que el hombre ha alcanzado, si usted se fija, esa forma de vivir estresa más al ser humano. ¿Sí o no? ¿Sí? Claro que es un estrés. Hermanos, nosotros como iglesia, ¿verdad? A esta serie le he puesto la dependencia total en Dios, parte número uno, y que se llama el antídoto eficaz. Triste me es ver a los cristianos atribulados, estresados, derrotados, que han perdido la brújula, que no saben qué hacer, que están desesperados en sus problemas, y lo primero que hacen es quejarse, hermanos. Lo primero que nosotros hacemos es quejarnos, en vez de usar lo que Dios nos ha puesto en su palabra, hermanos. La Biblia, hermanos, la Biblia tiene muchos antídotos para vivir una vida en gozo en Cristo, gozosa. Pero sin embargo, hoy en día el cristianismo está derrotado. Los hijos de Dios están en el suelo. Y son por los quehaceres del diario, hermanos. Estuviéramos así por la palabra de Dios, pero la realidad es que no. La realidad es que estamos así por nuestra vida diaria. Y nos consume. Nos consume el problema con el esposo, nos consume el problema con la esposa, nos consume el problema con nuestros hijos, nos consume el trabajo, nos consume el problema con esto, con lo otro, pero nunca llegamos a la aplicación o al consejo que Dios tiene para nosotros. Santiago dice, capítulo 5, versículo 13, después de hablarnos Santiago, ¿verdad?, de la honestidad, del sí o el no, en el 13 empieza con una pregunta o con varias preguntas. Y dice el 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago nos da la clave de enfrentar las malas situaciones, hermanos. Por eso, el antídoto eficaz, que ahorita lo vamos a ver, hacia las aflicciones. Dice Santiago, ¿está alguno de vosotros, entre vosotros, afligido? Hermanos, la palabra afligido aquí es una palabra que ya lo vimos en versículos atrás, que es sufrir el mal. Y si el cristianismo está sufriendo el mal, hermanos, lo va a seguir sufriendo. Déjeme le digo, eso no se va a detener en la vida. Va a seguir sufriendo el mal. Y lo va a sufrir y lo va a sufrir hasta que el Señor venga o hasta que usted vaya a la presencia de Dios. Y esa es la vida cristiana, es la vida de muchas personas.
que vamos a enfrentar el mal. El mal nunca se va a terminar, hermanos. Vamos a Mateo 24 para verlo. Mateo 24, versículo 8. Cristo hablando de tiempos proféticos futuros que a lo mejor ya nos han alcanzado en una magnitud pequeña o que van avanzando, pero dice, el versículo 8 dice: todo esto será principio de dolores, todo lo que habla de anteriormente. Si eso es principio de dolores, el que se levantará nación contra nación, reino contra reino, ¿sí? Habrá pestes, hambres, terremotos y de diferentes lugares. Esto ya lo hemos visto y se seguirán viendo, ¿sí? Pero dice Cristo, no se preocupen, esto es principio de dolores. Versículo 9. Entonces os entregarán a la tribulación. Fíjense bien, os entregarán a tribulación. Tilipsis, megatilipsis, esta palabra, hermanos, ¿verdad? Donde todo va a estar mal. Y os matarán y seréis aborrecidos de las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Iglesia, lo que te está diciendo es que te prepares, porque si ahorita estás sufriendo por lo que vives, prepárate en el futuro porque vas a seguir sufriendo más. Una vez un predicador decía, hoy en día hay cristianos de mermelada, hermanos. Cristianos que no pueden enfrentar las malas situaciones, porque les predican prosperidad, les predican humanismo, psicología, lo que quieran, hermanos. Pero vienen tiempos difíciles para la iglesia. Y esos tiempos difíciles es sufrir el mal. Si tú no estás preparado para sufrir el mal, empieza a prepararte, hermano. En unas iglesias les predican el bienestar, todo va a estar bien, no pasa nada, vamos a establecer el reino y todo va a estar maravilloso. ¿Sabe qué? No es cierto, no es cierto, no es cierto. Usted se tiene que preparar para la tribulación en su vida. ¿Qué describió Cristo? Los entregarán a tribulación, los matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Usted todavía no ha sufrido eso. No lo ha sufrido. Porque no estamos allá en los países musulmanes. Ahí sí lo están sufriendo, hermanos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Esto me duele escucharlo. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Pregunta, ¿por quién lo está diciendo? ¿Por el mundo o por la iglesia? Por la iglesia, hermanos. Sí, por la iglesia. Y en esto tenemos que ponerle mucha lupa, hermanos. ¿Por qué? Porque esto va a pasar y usted no lo va a detener de ninguna manera. Nosotros vamos a ser partes de una profecía que se va a cumplir. Le duela o lo quiera aceptar o no. Porque esto va a pasar. Pero estos hechos no son de repente. Estos hechos son de una manera ascendente o descendiente, ¿sí? O sea, el ser humano se va a ir degradando más y la maldad va a ir aumentando paulatinamente, hermanos.
uno tras otro, tiempo tras tiempo. Así es que si usted no está preparado para enfrentar el mal, necesita empezar a prepararse en su mente, en su espíritu y en su cuerpo para el mal, hermanos. Sí, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto lo estamos viendo y parece que van en aumento los falsos profetas. ¿Sí? Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo será eso? ¿El amor de quién? ¿El amor hacia quién? ¿O el amor por quién? Se va a enfriar. ¿Cómo se enfría un agua? Ayer me pusieron una cubeta con hielos aquí en mi pie y cuando metí mi pie pues estaba muy bien, pero cuando se fue enfriando el agua fue más fuerte mi dolor. Pero así fue poco a poco, no fue así, fue poco a poco hasta que el agua se enfrió totalmente. ¿Estaba caliente el agua? Sí, estaba de la llave, era de la llave y luego le echaron los hielos y se empezó a enfriar. ¿El amor de quién se va a enfriar como ese bote, como esa agua? ¿De los del mundo, hermanos? ¿O de quién? De los de la iglesia. ¿Por qué? Porque no vamos a soportar lo que viene en el futuro, hermanos. No vamos a soportar. Muchos no van a soportar. Pero el versículo 13 me gusta. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué podemos decir con lo que dice Santiago? Hermanos, empieza una lucha dentro de la iglesia. Empieza una lucha dentro de la iglesia. ¿Por qué? El presidente Peña Nieto publicó o tuvo una conferencia, una reunión, en donde quería meter en la Constitución, o quiere meter en la Constitución, los matrimonios gays, hermanos. ¿Cómo va a detener usted al presidente? No lo va a detener, eso va a suceder. ¿Cómo lo va a detener? Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros prediquemos Génesis 19? De Sodoma y Gomorra contra los matrimonios gay. Si ya está en la Constitución, ¿qué va a pasar? Empieza la presión para la iglesia, hermanos. Los falsos profetas dirán, hermanos, eso no es nada. Eso no es nada con esto. ¿Sí? ¿Cómo lo va a enfrentar usted? ¿Qué vamos a hacer cuando prediquemos en el tablero y digamos el mensaje de tú eres pecador porque eres homosexual? ¿Qué vas a hacer? ¿Nos vamos a quedar callados? Y empieza la lucha para la iglesia, hermano. La pérdida de la moral. Se ha perdido y se ha perdido y se va perdiendo. Josué y yo estábamos en el parque el viernes y él decía algo muy cierto. Toda esta generación no va a conocer buenos valores morales. Y es triste que eso es cierto. Pero aún, hermanos, empieza la presión para la iglesia. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a pasar cuando el mal gobierno le diga a usted, tienes que casar, Humberto, a 2 homosexuales? ¿Qué pasa en Estados Unidos, Josué? ¿Qué está pasando en Europa cuando predican en contra de eso? Los llevan a la cárcel, hermano. Pero esa es la vida.
¿Qué pasa, hermano, cuando usted enfrenta problemas dentro de la iglesia? Cuando usted enfrenta el libertinaje dentro de la iglesia. ¿Qué va a hacer cuando usted enfrente todos sus problemas, en donde la sociedad cada vez más es una presión sobre la iglesia? ¿Vamos a hacer lo mismo que las demás iglesias? Pues vamos a hacer cosas del mundo, pues para atraer a los jóvenes. ¿Cómo ves, Argentina? ¿Qué te parece una disco cristiana? ¿No? ¿Qué les parece, hermanos? O vamos a divertirnos como los del mundo. Vamos a hacer un bar y vamos a divertirnos ahí, pero no vamos a tomar cerveza. La iglesia, por no sufrir la persecución, se está emparejando con el mundo. Y hermanos, la persecución va a venir hacia su vida. ¿Está listo para enfrentarla? ¿Sabía usted esto? ¿Qué pasa en las iglesias de sana doctrina donde les diga el gobierno, ¿sabes qué? Quiero en tu liderazgo 50% hombres y 50% mujeres. ¿Qué vas a hacer, Josué? Y si no, les vamos a dejar ya no los vamos a dejar que se congreguen. Obedecer a Dios. Hay que obedecer a Dios, exactamente, esa es la respuesta. Pero muchos no sufren. ¿Por qué? No, vamos a aceptar los matrimonios gay. Vamos a aceptar el mundo dentro de la iglesia. Vamos a aceptar las prácticas del mundo dentro de la iglesia, maquillándolas de cristianismo. Bueno, puede ser, ¿no? ¿O no? Así es que, hermanos, no vamos a detener nada. ¿Qué pasa con los divorcios dentro de las iglesias? Otra presión sobre la iglesia. Hoy en día, y ya es desde antes, viene una línea de Satanás atacando la iglesia, hermanos, donde muchos, hasta pastores, se están separando. ¿Qué va a pasar cuando nosotros enfrentemos eso, hermanos? ¿Qué va a pasar? Ese es el mal que vamos a sufrir. Vamos a 2 Corintios 11:23, hermanos. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos da un buen ejemplo. Segunda carta a los Corintios 11:23. Para entender un poquito el contexto, ese viene desde el versículo 16 y Pablo describe sus sufrimientos como apóstol, ¿sí? Y usted puede ver qué sufrimientos tiene el apóstol, ¿sí? Dice desde el 23: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, y yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligrosos entre falsos hermanos, entre trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día,
la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y aún yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Qué bárbaro el apóstol Pablo, ¿verdad? Si podemos hablar de una persona que sufrió el mal, es el apóstol Pablo. Pero déjeme decirle que me llama la atención cuando el apóstol Pablo describe cada parte en donde ha batallado. Y no dejó ni una pestaña para decir, y esto más, porque lo englobó todo, hermanos. Pablo en estas palabras englobó todo el sufrimiento al que usted también se va a enfrentar. Y si no, qué bueno, ¿eh? Pero si lo sufres, bueno, prepárate. Es como la postura de del rapto. Muchos dicen que no vamos a pasar por gran tribulación y otros dicen que sí. Pasemos o no pasemos gran tribulación, usted tiene que estar preparado para enfrentar ese mal. Si usted no está preparado para enfrentar ese mal, usted se va a derretir a la primera. Al primer problema usted se va a derretir. ¿Ha puesto un chocolate en el sol? ¿Se derrite así? No, va poquito a poquito, hasta que el sol lo derrite completamente. ¿Qué le parece si usted es un chocolate de esos? Pablo engloba muchas cosas, ¿verdad? Tanto fuera en el mundo y tanto dentro de la iglesia. Así es que prepárese para enfrentar lo que venga, ¿verdad? Y póngase firme en el Señor. Pero ahora bien, si toda esta aflicción de problemas en la vida y aún con el cristianismo y en todo el estrés que nosotros tenemos, hermanos, Santiago nos da la solución. Regresamos a Santiago, ¿verdad? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Le pregunto, ¿usted ha estado afligido alguna vez? Y puede ser que venga afligido, ¿verdad? Yo vengo afligido, hermanos, yo traigo una carga, ¿verdad?, que está en mi corazón, ¿verdad? Pero Dios es el que me va a fortalecer. Pero el mejor antídoto para enfrentar todo ese tipo de problemas, hermanos, dice Santiago, con una frase tan pequeñita, pero que significa tanto, que dice, haga oración. El mejor antídoto para los problemas, aflicciones, es la oración, hermanos. ¿Qué es la oración? Esta palabra oración es prosekumai en el griego. Es hacer oración a Dios, suplicar, adorar y pedir. Esta palabra oración es orar a Dios, que es lo primero, suplicar, adorar y pedir. Esto significa esta palabra. Hermanos, debemos de entender lo que es la oración. ¿Qué es la oración, hermanos? Santiago es un ejemplo de oración. A Santiago se le conocía como el piernas de camello. ¿Sí sabía? ¿No? ¿No se imagina por qué le decían así? Era un hombre de oración, hermanos. Él estaba de rodillas. Era una persona que sabía lo que era la oración.
él estaba de rodillas, hermanos. ¿Y pero por qué? ¿Nomás porque él quería? ¿O qué? ¿Hay algo grande en la oración? Sí, hay algo grande de oración, hermanos. Y es una enseñanza que corre por toda la Escritura desde el Antiguo Testamento, hermanos. La oración corre por todo el Antiguo Testamento. El problema, y es el donde yo pienso, ¿por qué nosotros, la iglesia, no somos iglesias de oración? Muchos cristianos, yo no digo los de aquí, pero muchos que he conocido, no, es que no oré, no, es que no estoy orando. Pero su vida así es: estoy desesperado, no tengo esto, no tengo lo otro. Hermanos, la súplica, el adorar a Dios, el entrar hacia Dios, hermanos, ¿verdad? Lo que significa la oración y pedir nos fortalece, hermanos. La oración es un ejemplo que viene desde el Antiguo Testamento. Ya una oración que quiero leer, hermanos, un poco larga, pero es una oración preciosa. No es la de Nehemías, no es la de Moisés, es la del profeta Daniel, hermanos. Daniel capítulo 9 es una oración para que usted vea cómo un siervo de Dios estaba dedicado a la oración. ¿Sí? Voy a leer. En el año primero de Darío de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, versículo 3. Yo, capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro hacia Dios, el Señor, buscándole en oración, y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, no en tu nombre hablaron nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es la tierra, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó su ley apartándose para no obedecer tu voz. Y así sigue Daniel, hablando. Se fijan, la importancia de la oración es que Daniel, hermanos, estaba buscando una respuesta de Dios y él se postró delante de Dios y empezó primero, ¿qué dijo? Exaltó, hermanos, confesó su pecado, ¿verdad? Pero es un ejemplo, hermanos, de una persona. Ahorita vamos a tocar Daniel 20, hermanos, más adelante. Pero
es un ejemplo de oración. Y hermanos, la oración es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién de nosotros sabemos el Padre Nuestro? ¿Quién se lo sabe? ¿Verdad? Todos sabemos el Padre Nuestro. Bueno, a lo mejor la mayoría. Pero ahí dice Cristo, ¿verdad? En Mateo 6:5 o Mateo 6:9, en donde dice, bueno, orar, ¿verdad? Y ahí nos habla de la oración. Hermanos, un ejemplo de oración también fue el apóstol Pablo. Lo podemos ver en todas sus cartas paulinas. Ahora, ¿por qué es tan importante la oración? La oración es muy importante para usted y para mí y para todos los que me están oyendo. Usted no debe dejar de orar a su Dios. Usted no debe de dejar de orar a su Dios. ¿Está de acuerdo conmigo o no? ¿Sí o no? Sí. Es algo que debemos de hacer, ¿verdad? Debemos nosotros de entender, ¿verdad?, que la oración es muy importante para nosotros. En pocas palabras, la oración es la comunicación de Dios con el hombre. La comunicación del hombre con Dios, perdón. ¿Sí? Es como nosotros podemos estar con Dios. Ahora, hermanos, ¿para qué sirve la oración? La oración es que usted busque a Dios, ¿sí? Y es de la manera en como usted se va a comunicar con Dios. Y es algo que usted tiene que hacer. Jesucristo, si usted puede leer todos los evangelios, Él se levantaba muy temprano a orar. Para el cristiano, nosotros tenemos que hacer una disciplina de oración. ¿Sí? ¿Me está escuchando? Tenemos que hacer una disciplina de oración y un plan de oración. ¿Sí? ¿Para qué sirve la oración, hermanos? ¿Para qué nos sirve a nosotros la oración? ¿Será algo místico? ¿Será algo, no sé, sobrenatural? ¿Será algo...? Sí, es algo sobrenatural, ¿no? Pero tendrá algo, nos servirá para, no sé, para cambiar mi pelo, ¿no? ¿Para qué nos servirá la oración? ¿Por qué necesitamos orar? Hermanos, necesitamos orar para enfrentar las aflicciones, hermanos. Para enfrentar los problemas. Para enfrentar todo lo malo que nosotros estamos pasando. Para eso nos sirve la oración. Pero aquí tengo que decir algo muy importante. La oración, ¿verdad?, es importante, pero no hay oraciones mágicas. ¿Sí? Pónganse muy abusados, no hay oraciones mágicas. Sí, porque una vez estaba yo en una reunión de unos hermanos que eran pentecostales y ellos estaban orando y queriendo sanar a una persona, pero a fuerzas, en el nombre de Jesús, así y así y así, y el hombre no sanaba. ¿Por qué no sanaba? Porque no tenían suficiente fe. ¿O por qué? Porque no hay oraciones mágicas, hermanos. ¿Sí? No hay oraciones mágicas. Entonces, ¿para qué nos servirá la oración? Mateo 5, hermanos. Vamos a Mateo 5, en el Sermón del Monte. Es muy importante que nosotros entendamos la oración. ¿Y para qué nos sirve la oración? Tenemos que tener un buen enfoque en tu vida propia de lo que es la oración. Mateo capítulo 5. Perdón, es capítulo 6.
6:5, perdón. Bueno, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas y en las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Orando, no uséis de vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad, antes que vosotros le pidas. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sí. ¿Qué significa la oración del Padre Nuestro? La oración del Padre Nuestro es que tú debes de aprender a derramar tu corazón delante de Dios, hermano. Si alguien puedes tener confianza de derramar tu corazón, es en la oración. El Padre Nuestro comprende todo, ¿sí o no? Exaltas a Dios, ayúdanos a evangelizar, perdona nuestras ofensas, danos el pan de hoy. ¿Qué más? No nos metas en tentación. ¿No es derramar nuestras cargas delante de Dios el Padre Nuestro? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué el cristiano vive afligido? Dígame, ¿por qué vive pues afligido el cristiano? Si en la oración puedes derramar tu corazón para encontrar paz, ¿por qué siempre estamos así? Ay, Dios, estoy triste. ¿Por qué, hermano? Porque no llegas delante de Dios y le dices: Dios, me siento así, estoy así, así y así y así. Y ahorita vamos a ver más. ¿Para qué más nos sirve la oración con Dios? Antes de eso voy a dar una ilustración. Una vez estaban en una reunión de oración también. Y llegó un hermano muy cargado. No, muy cargado. Vamos a orar ahora, pues vamos a orar, hermano. Orar. Y ya, se tranquilizó un poco y le dimos el consejo: siga orando. Mañana voy a preguntarle, voy a hablarle. Y ese hermano, el día siguiente que le hablé, él dice: es que sigo igual, hermano, no, estoy desesperado. Entonces, hermano, usted no buscó a Dios en oración. Su problema no lo va a quitar con la oración. ¿Sí? ¿Qué va a hacer en la oración? ¿Qué consigue con estar en la oración? ¿Cuántas personas que se desahogan se quitan una carga de encima? Dígame cuántas. ¿Usted lo ha hecho? ¿Sí? Y los problemas son una carga para nuestra vida. Pero si no aprendemos a derramarlas delante de Dios, van a seguir siendo una carga, nuestros problemas. Y no los puedes evitar, porque esos ahí están. ¿Sí? Pero entre más buscas la presencia de Dios, hermano, hay tranquilidad, hermano. ¿Sí o no? Y aquí entro a otra forma, a otro punto en donde nos sirve la oración. Si tú buscas a Dios, Dios te va a dar tranquilidad
y Dios te va a mostrar su voluntad. Mateo 26, hermanos. Versículo 36. Llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy y oro. ¿Sí? La palabra. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregando en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, ved y se acerca el que me entrega. ¿Qué habla la historia de Getsemaní, hermanos? En el paralelo de Lucas dice que ha sudado sangre, agua con sangre. Y esa es una reacción del cuerpo cuando está completamente angustiado. A lo mejor usted no ha llegado a estar en esa cantidad de angustia, pero ha estado en problemas. Pero el ejemplo de Cristo es que Él estaba triste hasta la muerte. Él estaba cargado hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Él iba a enfrentar la cruz y la separación con su Padre, hermanos. Iba a enfrentar la cruz y la separación con el Padre. ¿Por qué? Porque Dios lo abandonó ahí, porque por usted se hizo pecado. Y Dios odia el pecado, hermano. Imagínese la angustia de Cristo. Pero, ¿qué hizo Cristo? Se quedó y dijo: no, Dios, no, yo no. Voy a prender la tele. Voy a prender la tele. Voy a echarme una copa de vino. Voy a echarme un cigarro. Voy a echarme uno de marihuana. Voy a echarme algo. ¿Eso hizo? ¿Por qué los cristianos que entran en tribulación o en angustias, hermanos, lo primero que buscan es el pecado? Es lo primero que buscan, el pecado. ¿Para qué? Porque como el pecado los hace tranquilizarse, pero es pecado, hermanos. Necesitamos entender que Cristo por 3 veces oró a su Padre y nos dijo una cosa muy importante que le dijo a sus discípulos: el espíritu a la verdad está dispuesto. Si usted no entra a la presencia de Dios, no hay pretexto. Su espíritu está dispuesto, por muy cargado que esté. Aún, hermano, aunque haya pecado de una manera deliberada y fuerte, ahí está el espíritu dispuesto para entrar a la presencia de Dios. 3 veces oró Cristo y al último salió victorioso. Y podemos ver la escritura que dice: y fue a sus discípulos y los dijo: dormir, ¿verdad? Porque se acerca el que me entrega.
En la cruz, en Getsemaní es crucial, hermanos, y es un ejemplo para nosotros, para las tribulaciones, porque Cristo se resignó a su angustia, porque le decía que si no había otra manera de salvar al mundo, y Dios le respondió que no. Y sin embargo de ahí se levantó. ¿Cómo se levantó? Vámonos. Ahí viene Judas, ya me va a entregar, ya. ¿Se puede ver esa actitud de Cristo? No, Cristo se levantó, vámonos. Viene el que me entrega. Ya esto, fortalecido, hermanos. Aquel que no cometió pecado y que era Dios, nos pone la muestra de que también sufrió y que se enfrentó a muchas cosas, pero la oración lo fortaleció. Y otra cosa, la oración nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios, hermanos. Nos ayuda a enfrentar o a entender su voluntad, hermanos, para cada situación. Pero el cristianismo no lo hemos entendido. ¿Por qué? Porque hoy en día se enseñan claves mágicas para la oración. Y si hay una mala enseñanza sobre la oración es la confesión positiva. ¿Alguien sabe de esto? Josué lo sabe. ¿Alguien aparte de Josué lo sabe qué es? Areli. ¿Quién más sabe qué es la confesión positiva? Declara que aquí va a aparecer una computadora, aunque aquella esté. Decláralo y decrétalo, písalo y haz no sé qué, y el Señor te va a dar una computadora. Eso es ridículo, hermanos. Pero esas son las enseñanzas que se viven en el cristianismo. La oración no es una fórmula mágica, no es decretar y declarar. Por ahí sale una persona que es cantante. Vi una enseñanza de él. Es cantante esa persona y es más un payaso. Es un payaso. A lo mejor ya saben quién es. Hablando de que no, la iglesia tiene autoridad para declarar y para decretar. Y todo lo que declare y decrete en su oración, eso va a recibir. Mentira, hermanos. Mentira. Para eso no sirve la oración, hermanos. Eso es una manera incorrecta de entender la oración. Lo de Cristo es más práctico, hermanos, y es lo mejor. Pero como claro, les ofrecen una vida color de rosa en las nubes, así, ay, soy cristiano y soy feliz y soy de esto. ¿Y las tribulaciones? Es lo que dice Santiago, no nos vamos a librar de las tribulaciones. Hermano, la oración nos sirve para entrar a la presencia de Dios también. Hebreos 4:16. Dice, voy a leer del 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es ese trono de la gracia? El sacerdote en el Antiguo Testamento entraba al tabernáculo y era el representante de todo el pueblo. Pero el pueblo tenía que venir a ofrecer su sacrificio para que el sacerdote entrara, ¿verdad?, a ofrecerlo.
¿Cuál es ese trono de la gracia? ¿De qué manera lo podemos entender? Por los méritos de Cristo, hermano, usted puede entrar a la presencia de Dios cuando usted quiera. Cristo no es como un gobernante o como alguien que tienes que hacer cita. Hermano, tú puedes entrar a la presencia de Dios por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando el cristiano no lo entiende, enfrenta sus problemas solo. Enfrenta sus males solo. Y nunca busca la presencia de Dios. Ahora, algo que tenemos que entender, hermanos, ahora bien, algo que tenemos que entender en la oración es cómo está formada una oración. ¿Sí? ¿Qué debemos de entender para hacer una oración? ¿Sabían que muchos cristianos no saben orar? ¿Sabían que muchos repetimos las palabras de otros hermanos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos enseñamos a orar, no nos enseñamos o no nos enseñan también, ese es otro problema. Pero, ¿qué puedo yo hacer para la oración? Una oración ferviente. Cuando tú puedes derramar tu corazón delante de Dios, tú vas a hablar más que media hora, hermano. Sí. Pero no estamos enseñados a orar con un, ¿cómo le puedo llamar? Ferviente amor hacia Dios, fuertemente, ¿verdad? Y estamos acostumbrados a repetir las oraciones, hermanos. Nosotros debemos de aprender a hacer nuestras propias oraciones, ¿sí? Y tener que ver de qué manera puedo derramar mi corazón delante de Dios. Lo que tú puedes hacer en la oración, primeramente, es que tienes que entender que Dios te está escuchando. Y otra, tienes que entender que tienes que saber que Dios está ahí para escucharte. Si tú no entiendes que Dios te está para escucharte, no puedes hablar con Él. ¿Sí? Necesitamos, ¿qué dice Hebreos 11? No lo leamos. Dice que todo el que se acerca a Él tiene que creer que le hay y que es galardonador de quien le busca, hermanos. Debemos de quitar un formulismo dentro de la oración, hermanos. ¿Sí? La oración no es una fórmula, pero tenemos un ejemplo como el de Jesucristo, del Padre Nuestro. ¿Sí, hermanos? ¿Qué debo de decir yo en la oración? Debo de estar agradecido, hermano, primero. ¿Será primero eso de estar agradecido? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el Padre? ¿Qué leímos en el Padre Nuestro? Hay que glorificar su nombre y saber que verdaderamente es nuestro Padre. ¿Sí? Vamos a Mateo, hermanos. Vamos a Mateo. A Mateo 6. Mateo 6, versículo 7 dice: llorando, no uséis de vanas repeticiones como los gentiles, ¿verdad? Que piensan por su palabrería serán oídos. Muy bien, hago una pausa aquí. Y una vez estaban dos personas platicando sobre la oración. Y una persona le decía que qué diferencia había entre orar y rezar. Esto es importante. ¿Qué diferencia hay entre orar y rezar? La diferencia, había un cristiano que decía en la plática que no importaba el rezar.
¿verdad? Que con su corazón era suficiente para él hablarle a Dios. Pero el otro decía no, porque se fue a la palabra griega y le dijo no, la palabra griega que se usa para orar es esta, y este es el uso de la oración, no el rezar, las repeticiones, sino el uso correcto de suplicar, de orar a Dios y de pedir, hermanos. Ese es el uso correcto de la oración, no el rezar. ¿Sí? No el hacer vanas repeticiones. Esto debemos de entenderlo muy bien. Las vanas repeticiones son para los budistas, para los Hare Krishna, para los católicos y para todos los que usen rosarios, ¿sí? Que van de pelotita en pelotita haciendo sus repeticiones, ¿sí? Eso no es para el cristiano. ¿Sí? No es para el cristiano. Nosotros no debemos de ser vanas repeticiones. Dice, o como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. ¿Cómo podemos entender nosotros la palabrería? Palabras que no salgan de nuestro corazón. ¿Podemos entenderlos así? Eso es lo que pasa cuando uno hace fórmulas para la oración, hermano. Es pura palabrería, nomás para quedar bien en la oración. ¿Sí? Pero dice en el versículo, en versículo 9, dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado tu nombre. ¿Qué significará eso? ¿Que debemos de exaltar su nombre? ¿Que debemos de aclamar a Él? ¿Que debemos tener una certeza de que es nuestro Padre? Y de que debemos de exaltar su nombre. ¿Sí? Grande Dios Todopoderoso, ¿verdad? Eres grande, eres hermoso, eres mi Dios, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Venga tu reino. ¿Qué dirá? ¿Qué estará hablando con venga tu reino? ¿Qué estará hablando con venga tu reino? Hermanos, la oración lleva algunas secuencias, pero lo que nosotros podemos decir en la oración no es un mero formulismo, ¿verdad? Solo Cristo nos dejó un ejemplo de oración. Pero lo importante es empezar, ¿verdad?, reconociendo la grandeza de nuestro Dios. Pero la oración tiene que estar llena de, hermanos, de muchas cuestiones, de muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué es vénganos tu reino? ¿Qué será vénganos tu reino? ¿Y qué será hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra? Eso es importante saber, vénganos tu reino. ¿Cómo viene su reino, hermanos? ¿Cómo lo podemos entender? Vénganos tu reino. El que venga ya por segunda vez, hay que clamarlo, ¿verdad? Cristo, ven pronto. Pero también tiene que ver con algo de usted, hermano. Porque el reino de Dios no viene hasta que el evangelio no sea predicado en muchas naciones. ¿Sí? ¿O no? ¿Cómo ves, Humberto? ¿Será cierto o no será cierto eso? ¿Cómo ves, Josué? ¿Sí? Pero bueno, sigo, ahorita voy a entrar un poquito más. Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. ¿Estás dispuesto a someterte a la voluntad de Dios? Espero que sí. Ahora el 11, versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Ahora bien, la palabra en la que me voy a enfocar aquí es en líbranos del mal. ¿Sí? ¿Qué dijo Santiago? ¿Está de alguno de ustedes afligido? ¿Cómo Dios nos va a librar del mal? Yo he visto cómo Dios nos ha librado del mal muchas veces. Pero ahora bien, la oración tiene varios componentes, o su oración tiene varios componentes. En el versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tenemos que aprender a hacer peticiones delante de Dios. Que su sustento venga de Dios, ¿sí o no? Y tenemos, en el versículo anterior dice, hágase tu voluntad, como en el cielo y como en la tierra. Porque a veces que cuando falta el pan, hermanos, estamos afligidos por nuestras necesidades, ¿verdad? ¿Sí o no? Estamos por nuestras necesidades afligidos. Pero en ese medio de todo eso debemos de hacer nuestras peticiones. Vamos a Filipenses 4:6, hermanos. No voy a hacer una predicación sobre el Padre Nuestro, hermanos, ¿verdad? Filipenses 4:6. Y Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, cuando nuestras necesidades faltan, hermanos, necesitamos no estar afanados, no debemos de atribularnos. Porque dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermano, todas tus necesidades tienes que pedírselas a Dios. Sí, tienes que venir a Dios y decirle todas las necesidades que tienes. Sí, todos tenemos necesidades en el mundo. Económicas, espirituales, de tu mismo cuerpo, de todo tenemos necesidades. Si usted tiene necesidad de algo, tenga la confianza de pedírselo a Dios en oración y ruego. ¿Sí? Pero a veces no presentamos nuestras peticiones. ¿Sí? A veces no presentamos nuestras peticiones delante de Dios. Y necesitamos, hermanos, Dios sabe lo que necesitamos. Lo que necesitamos es decirle a Dios para depender completamente de Dios. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende, hermanos? Tenemos que decir para depender completamente de nuestro Dios. No de las circunstancias, sino de Dios. Puedo recordar a este señor George Mueller cuando no tenía para darle de comer a los huérfanos. Y él estaba bien seguro en Dios de que él iba a suplir y estaba muy tranquilo. Él le dice a una niña, hija de los que colaboraban con él en el orfanato, y le dice, no me acuerdo del nombre de la niña, le dice, ven, fíjate lo que va a hacer Dios ahorita. Porque antes de eso habían llegado con él y le habían dicho, no hay para almorzar en tal orfanato. Entonces él hizo a los niños, fue al comedor, hizo a los niños que oraran y oraron. Y él con toda confianza le dijo a los niños, siéntense cada quien en su mesa. ¿Pero qué les iban a dar si no había nada, Argentina? Sin embargo, en ese momento toca un colega, un panadero, y les regala pan. Y de ratito llega otra persona y les regala leche. Hermanos, ese es un ejemplo de una dependencia delante de Dios.
Pero si Müller no tuviera la confianza en Dios, si no haya tenido la confianza en Dios y saber que la petición que él le hizo a Dios, que él la iba a suplir, él nunca pudo haber visto lo que Dios hizo con él. Y así son varios ejemplos, hermanos, ¿sí? Pero abusados con esos ejemplos porque hoy en día los han usado para mal. ¿Sí? Los han usado para mal, pero todas nuestras necesidades debemos de expresárselas a Dios, hermanos. Ahora, otra parte que tiene que estar formada la oración, hermanos, es la confesión de nuestros pecados. ¿Sí? Siempre, hermano, debe de haber esa confesión de nuestros pecados hacia Dios. Primera de Juan 1:9, hermanos. Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Déjenme, vamos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Dónde podemos hacer esto? En la oración, hermano. Aún cuando hayas cometido el pecado, debes de orar a Dios para pedirle perdón. No hay de otra manera que orando a Dios para confesar nuestros pecados, hermanos. ¿Sí? Pero muchos no saben y no confiesan sus pecados delante de Dios. Y muchos nosotros ofendemos, hacemos cosas malas y hacemos cosas que no están bien. Y a lo mejor y lo hacemos deliberadamente o a lo mejor no deliberadamente. Pero muchos cristianos no entienden que deben de confesar sus pecados. Y esto es importante, que debemos de confesar nuestros pecados. ¿Sí? ¿Quién dice amén a esto, hermanos? ¿Quién dice amén al que en la oración tenemos que confesar nuestros pecados? Exactamente, hermanos. Y esto muchos cristianos hoy en día no lo conocen. ¿Saben por qué no? Porque tampoco entienden el perdón de Dios, pero voy a hablar más adelante de eso. Hermanos, debemos en nuestra oración, nunca debemos de perder la intercesión. ¿Qué es la intercesión, hermanos? Una vez escuchaba un libro en donde decía, 5 fórmulas para la intercesión. Y empezaba, punto número 1, es que el intercesor tiene que ser esto, tiene que ser lo otro, y tiene que ser lo otro y lo otro. ¿Ustedes creen que sea la verdad? ¿O usted, que no tiene mucho conocimiento en la Biblia, puede ser un intercesor? Me va a preguntar, primeramente díganos qué es un intercesor, ¿verdad? Es una persona que pide por los demás. ¿Sí o no? Que pide por unos por otros. Hermanos, nosotros no debemos de olvidar la intercesión en nuestras oraciones, el pedir unos por otros. Colosenses 1:9, hermanos. Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros, para pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y de ahí vamos a 2 Corintios 13:7, hermanos. 2 Corintios 13:7. Y dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, para que no
para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. ¿Qué está diciendo el apóstol en las dos escrituras? Hermanos, debemos de estar orando unos por otros, por nuestras necesidades, por nuestras debilidades y para dar un buen testimonio delante de los hombres. Ahora, no vamos a estar como una persona que estaba orando y le dice: Dios, te pido por mi hijo Juan. Señor, te pido por mi hijo Martín. Te pido por mi hija fulana, te pido por mi hijo Pancho, y te pido por mi hermana Juanita, y te pido por mi hijo Pedro. No, por ese no, Dios. No, por ese no te pido. ¿Saben qué? Sinceramente así somos. Con los que a mí me agradan yo voy a pedir, pero con los que no me agradan, ni por ese voy a orar. ¿Será correcto? No, hermanos, tenemos que orar por todo el cuerpo de Cristo, por el imperfecto, por el que me cae mal, por el que todos, hermanos. Dice el apóstol Pablo, a fin de dar fruto, hermanos. Pero no, estamos para tirar la piedra. Estamos para ver los defectos. Está bien que vea los defectos, para pedirle a Dios que ayude a ese hermano en los defectos, ¿verdad? Pero no, a veces, ay Dios, es que el hermano fulano es bien chismoso. Mándale un rayo, Dios, para que entienda. A veces así le hacemos, hermanos. Soy sincero, en mis primeros tiempos de cristiano llegué a hacer eso. Y no es la petición por los hermanos así. Es para que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a hacer la obra de Dios, hermanos. Hermanos, otra cosa en la que debemos de estar orando es por la extensión del Evangelio. Debemos de estar orando por la extensión del Evangelio. Y muchas iglesias lo único que oigo es por la enfermedad de la hermana, por el trabajo de no sé quién, por la escuela de no sé quién. Y eso es bueno, no voy a burlarme de eso, ¿verdad? Pero nunca, o muy pocas veces dicen: hermanos, Dios, te pido por la obra misionera en Tailandia, te pido por la obra misionera en Hong Kong, te pido por la obra misionera allá en Centroamérica. Es muy pocas veces que he escuchado: pido por la obra misionera en tal parte. Y debemos de estar orando por los misioneros. Es algo muy importante que oremos siempre por los misioneros. ¿Cuántos de aquí conocemos un misionero, excepto de Josué y su familia? ¿Y ha orado por ellos? ¿O se olvida de orar por ellos? Debemos de orar siempre por ellos, siempre por los misioneros. Ahí en Colosenses, hermanos, Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Dice: perseverad en la oración. Colosenses 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Ahí está la gratitud. Pero, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Con las formas del evangelismo nuevo, hermanos, y lo que dice Pablo en los Colosenses, yo pienso que muchas iglesias dejaron de orar lo que dice Pablo. A lo mejor sí oraron por los misioneros, pero no
hicieron hincapié en el versículo 4, para que lo manifieste como deba de hablar. Es importante, hermanos, que siempre oremos por los misioneros para que hablen el mensaje correcto, para que Dios les dé fortaleza, para que Dios les abra puertas, para que Dios les ayude en sus debilidades. ¿Sí? Siempre debemos de orar a Dios por ello. Hermanos, otra parte que debemos de tener en nuestras oraciones es por nuestros gobernantes. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestros gobernantes? 1 Timoteo 2. ¿Cuántos oramos por nuestros gobernantes, hermanos? Espero y oremos por ellos, hermanos. Dice en el 1 Timoteo 2, exhorto a todos que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí se fija? Orar por nuestros gobernantes, por los que están legislando. Hermanos, no debemos dejar de orar unos por otros, ni por nuestros pastores, hermanos. Hebreos 13:18. Hebreos 13:18. Nunca deje de orar por sus pastores, aunque le caiga mal. Oiga bien lo que le digo, no deje de orar por su pastor, aunque le caiga mal. Hebreos 13:18 dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo esto. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. En el contexto habla del deber cristiano, pero a este versículo 18 le antecede el hablar de los pastores. Sí, entonces usted no debe de hablar, no debe de perder el enfoque de hablar de los pastores. Hermanos, algo muy importante que debemos de entender, y es en Mateo 6 también, es que, hermanos, en nuestra oración debe de existir el perdón y el arrepentimiento. El perdón y el arrepentimiento. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dice? Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es cansado el estudio de la oración, ¿verdad? Pero hermanos, en realidad, si tú no te arrepientes y al mismo tiempo perdonas en tu oración, no estás haciendo una oración eficaz. ¿Cuántos de nosotros perdonamos cada día? ¿Cuántos de nosotros de verdadmente decimos, Dios, perdóname, perdono a fulano que me hizo esto, perdono a aquel que me hizo lo otro, perdona a mi papá porque me insultó, perdono a mi papá, perdono al hermano, perdono al otro? ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? ¿Somos una iglesia que perdonamos en nuestra oración? ¿O nomás decimos, sí te perdono y no tengo nada contra ti y tu actitud es diferente? Quiere decir que no perdonaste. Quiere decir que puedes enfrentarte a la indiferencia de Dios también hacia tú. ¿Sí, hermano?
Es muy necesario la oración, el perdón y el arrepentimiento, hermanos. Otra parte de la oración lo dice el versículo 13 de Mateo 6. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, hermanos. No nos metas en tentación. Dios no nos va a dejar soportar una tentación que tú no puedas enfrentar. Él te va a dar la salida siempre. Pero dile, ayúdame a vencer la tentación. Y Dios, líbranos del mal. ¿Cuántos de aquí han sido librados del mal? Levante la mano. Todos, hermanos. ¿Y no es de darle gracias a Dios? Porque nos guarda y nos cuida, hermanos. Pero, hermano, déjeme decirle una cosa. Si no hay perdón en tu corazón, si hay pecado en tu corazón y no lo confiesas, aún si tienes problemas con un hermano, o aún si tienes problemas con tu esposo, aún si tienes problemas con alguien, tu oración, aunque sea tan perfecta, hermano, nunca va a llegar a la presencia de Dios. ¿Sí? Nunca va a llegar a la presencia de Dios y no va a pasar de quien te oiga nada más. Dice Pedro 3, hermanos. Primera de Pedro 3, perdón. Y está hablando de los deberes conyugales, pero lo podemos extender a toda nuestra vida. Asimismo vosotros, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en incorruptible ornato del espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedeció a Abraham llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida, para que de vuestras oraciones no tengan, ¿qué dice ahí? Estorbo, hermanos. Si tú no estás bien con tu esposo, o si tú no estás hombre con tu esposa, tu oración no va a pasar de donde quien te escuche, ni del techo, dice por ahí un predicador. Si tú tienes algo contra tu hermano, si tú tienes algo contra alguien, hermano, o tienes un pecado también que no has confesado, tu oración no va a pasar más allá, hermanos. Porque es fácil hablar de los problemas entre personas. Pero el pecado, hermanos, que es también algo muy importante, si no confiesas tu pecado y te arrepientes de tu pecado, tu oración nunca va a salir del cuarto en donde tú estés. Así es que, hermano, tengamos varias características en nuestras oraciones para venir delante de Dios y así poder enfrentar las aflicciones, hermanos, los problemas, los malos detalles entre nosotros. Es la oración la que nos ayuda. Y termino con Lucas 1:8, hermanos. Lucas 18, versículo 1 al 8.
Dice 1 al versículo 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual él, diciendo: hazme justicia de mi adversario, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, y no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una buena pregunta para responder, hermanos. ¿Hallará fe en la tierra? Hermanos, si tú estás enfrentando tribulaciones, hermanos, y hay más cosas en la oración, pero ya llevo mucho tiempo que yo no voy a cubrir, no dejes de orar a Dios. Si esta historia de un juez que ni teme a Dios ni teme a hombre le respondió a la viuda, imagínate tú, Dios, tú, Señor, cristianos de Iglesia Bíblica Zacatecas, iglesia, ¿te comprometes para orar a Dios fervientemente día con día? No me digas nada, respóndetelo tú en tu corazón. No dejemos que suframos como iglesias por la falta de la oración. Debemos de levantarnos, hermanos, y ser instrumentos vivos. Que seamos hombres, que seamos mujeres, que seamos una iglesia que ora unos por otros, que tiene todas estas características en sus oraciones. Hermano, no sufras tus aflicciones, enfréntalas buscando la presencia de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, mi Dios, y te pido para que nos ayudes en nuestras debilidades y en nuestros problemas. Pedimos, mi Dios, que nos ayudes a cubrir muchas necesidades en nuestras oraciones, pero que entremos confiadamente, Señor, al trono de tu gracia. Y que podamos tener confianza de que tú nos escuchas y de que tú, Señor, provees y que nos ayudas y nos haces entender. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Y pedimos, mi Dios, para que la oración nos dé esa fortaleza que necesitamos. Mi Dios, que seamos cristianos resplandecientes, que seamos luz, que seamos sal. Pero eso se refleja también con un cristiano con una vida de oración. Reconozco a tus siervos de oración como Santiago, como George Mueller, como personas que he conocido en el cristianismo, que son personas de oración y se les ve en sus rostros, en sus vidas, Padre. Ayúdanos, Padre, a tener el ejemplo de Cristo también, el cual Él buscaba tu presencia. A tener el ejemplo de Daniel y a tener el ejemplo, Señor, de todos los siervos que han hecho. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te doy la gloria y la honra. Amén.